Bendiciones para todos de una manera muy especial. Bienvenidos a La Biblia se contradice o se complementa. Además quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal como Rey de Paz Puerto Boyacá, nuestro canal en YouTube, y que le des clic a la campanita para que te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Además invitarte para que lo compartas por todas tus redes sociales y puedas impactar muchas vidas con la palabra del Señor. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy hablemos acerca de ese llamado que Jesús le hace a Pedro y a su hermano. Y vamos a mirar lo que dice la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 16 al 18, y dice de la siguiente manera: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Bien, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20, nos narra exactamente la misma historia, el llamamiento de Pedro junto al mar de Galilea. Pero hay algo especial en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, donde el evangelista Lucas nos narra la historia de la siguiente manera. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, este pasaje tiene algo muy importante, porque Mateo y Marcos narran la historia y nos dice que Jesús estaba junto al mar de Galilea cuando vio a aquellos pescadores, los cuales llamó, que eran Simón y Andrés. Pero el evangelista Lucas narra la historia de la pesca milagrosa, es decir, Mateo y Marcos omiten la historia de la pesca milagrosa y dicen que Jesús estaba junto al mar de Galilea. Pero Lucas narra toda una historia y además relata que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Esa parte donde se contradice, hablamos de contradicción aparente, del lugar exacto donde estaba Jesús y estos pescadores y cómo sucedió. Y mirando un poco acerca de ese lugar, es importante recordar lo siguiente: Galilea era toda una región que estaba al norte de Israel, y en esa región de Galilea estaba lo que se llamaba el mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. Genesaret era una región, era un lugar, era una planicie que estaba a orilla de ese mar de Galilea, conocido, reitero, como el lago de Genesaret, y era una llanura que constaba de aproximadamente 5,5 kilómetros de largo por 3,5 kilómetros de ancho. También en otras versiones o en otros lugares, a ese lugar se le conoce como el mar de Tiberias por la región, por la ciudad de Tiberias que se encontraba allí. Así que aclaremos lo siguiente. Reitero, el sitio donde fueron llamados los discípulos Pedro y Andrés, que narra Marcos, que narra Lucas y que narra Mateo, es exactamente el mismo lugar, solo que como se le conoce diferentes nombres, pues de esa manera lo llaman los discípulos. Ahora bien, cuando Jesús se encuentra con el apóstol Pedro y con su hermano allí, realmente no es la primera vez que Jesús se encuentra con ellos. La Biblia nos enseña, hay una historia muy particular en Juan capítulo 1,
y vamos a leerlo así rápidamente, donde nos dice que ya se habían encontrado antes. El versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ya Jesús se había encontrado con Pedro en alguna ocasión anterior, y en este pasaje pues relata cómo Jesús llama a estos hombres al ministerio. Así que es de la siguiente manera, para dejar las cosas claro en este pasaje. Jesús está junto al mar de Galilea, o el mar de Tiberias, o el lago de Genesaret, que es exactamente el mismo lugar. Los encuentra allí. Jesús empieza a predicarle a la multitud, le dice a Simón que le preste su barca, se introduce un poco en el mar, a predicarle desde el mar, desde la orilla del mar a la multitud. Cuando termina de predicar, Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Ocurre el milagro de la pesca milagrosa. Luego Jesús regresa, y cuando regresa, entonces Pedro y su hermano siguen a Jesús después de ese milagro. Entonces es muy maravilloso estudiar un poco la palabra del Señor, estudiar su historia, también estudiar su geografía y todas aquellas cosas que están alrededor de un texto, porque nos aclaran mucho acerca de la palabra del Señor. Por eso, al mirar estas cosas así sencillas, pero a la vez muy importantes, porque nos aclaran dudas que muchos dicen, no, es que es contradicción. Nos aclaran esas dudas, que estudiar un poco la palabra, su historia, su geografía, sus personajes, todo su entorno, nos van a enriquecer para tener un conocimiento más amplio acerca de la palabra del Señor, y nuestras vidas van a ser bendecidas de una manera muy especial.